la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Gibran, es un gusto para nosotros poder tenerte en la mesa de contextos a través de tu voz y a través del análisis que haces y esta propuesta que a muchos no les gustó. Y siguiendo tu cuenta de Twitter, pues nos dimos cuenta que fuiste atacado de una manera muy particular. Digo, no extraña, porque finalmente creo que estamos en tiempos donde si no hay el elogio, entonces lo que hay es diatriba y entonces lo que hay es oposicionismo férreo. Y por eso es que nos da mucho gusto tenerte acá, Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pámanes, te saludamos. ¿Qué tal, Marcela? Es un gusto hablar con ustedes, contigo, con Arturo y con Manuel. Es un gusto hablar también con tu audiencia lagunera. Yo, como sabes, soy un lagunero, pero de adopción. Bueno, bienvenido. Es un placer. Bienvenido como Gracias, lagunero. Gibran, buen día. Buen día, Gibran. ¿Quién gobierna y cuál es el planteamiento que tú haces en este artículo que has entregado? Mira, pues durante mucho tiempo se ha generado la imagen de López Obrador como un hombre incansable y una imagen que se generó en gran medida por su actuación como jefe de gobierno del Distrito Federal, de ahora de la Ciudad de México. En este tiempo se documentaron en documentales, en reportajes, con acompañamientos de periodistas por días enteros, cómo el presidente empezaba la mañanera desde las 6 de la mañana, antes tenía acuerdos, revisaba medios, y después todo el día tenía acuerdos con su gabinete legal ampliado, incluso con directores de área, funcionarios intermedios, para contrastar la información que le daban sus secretarios y no quedarse con lo que tenía. Caminaba todas las obras. Cuentan sus colaboradores de entonces que se acababan los zapatos cada muy poquito tiempo, muy pocos meses, que no le duraban nada. Entonces esta imagen creo que muchos la proyectamos. Hicimos una especie de mitología alrededor del presidente López Obrador sin tomar en cuenta pues lo que trae el paso del tiempo, el envejecimiento, las enfermedades y también lo que habrá cambiado en su carácter de entonces, desde lo que para nosotros fue un fraude electoral hasta el día de hoy. Pero los papeles de la Sedena pues nos han permitido constatar, haciendo una búsqueda que hizo Sandra Romandía, que ya han replicado otros medios, con las claves con que la Sedena identifica al presidente, es decir, CEUS, Z u otras derivadas, que la agenda está bastante menos cargada, que acuerda con secretarios en reuniones amplias, como el Gabinete de Seguridad, o que manda a acordar al secretario de Gobernación o a otros de los pocos que sigue recibiendo. Es decir, tenemos un presidente que está solo, en ese sentido, una soledad autoinfligida, que delega mucho y que tiene poco contraste de la información que le acerca. Desde luego que sigue saliendo a supervisar obras en fin de semana, que el Tren Maya, que la refinería, sus pocas prioridades, ¿no? Estas mega obras. Y por otro lado, los programas sociales han sido sus únicas prioridades, pero entre tanto, alguien tiene que tomar decisiones operativas. La pregunta es ¿quién? Porque al que elegimos democráticamente es al presidente López Obrador. Nos han hablado desde el periodismo y los testimonios de gente cercana de que decide muchas cosas Jesús Ramírez, de que Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, decide muchas cosas. Antes, el consejero jurídico, Julio Scherer, que salió de ahí, decidía muchísimas cosas también. Ahora el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, algunos familiares del presidente de la República, su secretario particular, Alejandro Esquer, que han reproducido una lógica que se empezó a usar en la presidencia mexicana quizás desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Explico. Teníamos una presidencia de la República muy fuerte y muy estructurada, que generó ese mito de que al presidente nada se le iba de la vida. Probablemente el auge de esa institución presidencial fue con Luis Echeverría. Había un control extremo de los aparatos del poder desde la presidencia. Era un obsesivo del control de Echeverría e institucionalizó ese control. Después esto empezó a cambiar y ya en el sexenio de la Madre dice que, bueno, pues que no le hacían caso realmente, que le aceptaban información falsa,
que dominaban el ego, las vanidades, los intereses, los negocios. Y creo que ese descontrol se está observando actualmente en el gobierno de la República, y que quizá estaba fuera de la discusión pública porque no teníamos acceso. Aunque las agendas de los jefes de Estado suelen ser bastante públicas y las reuniones deben estar institucionalizadas, por ejemplo, los consejos de ministros en buena parte de los países parlamentarios tienen que sesionar por fuerza una vez a la semana, con un orden, desde luego que los acuerdos que se tengan con los distintos secretarios también. Aunque debería haber eso, en México no era público ni estaba institucionalizado, y vemos que eso permite una flexibilidad muy importante que el presidente deja al relajar, digamos, esa agenda de instrucciones y supervisión, que son las dos tareas básicas de un jefe de Estado y de gobierno. Gibran, uno entiende que realmente cuando llegas a esos niveles de poder, independientemente si es poder político o poder empresarial, tienes que saber delegar, porque es imposible que estés en todo. Pero entonces, en quienes confías está la clave. ¿Qué se necesita para que el presidente confíe en todas estas personas que has mencionado y que son las cercanas al presidente López Obrador y sobre quienes está pesando el rumbo del país? Sí, es verdad que no solamente hay que saber delegar, sino que quizá es la principal tarea de un jefe político en ese nivel. La principal acción o la principal decisión que toma un jefe de Estado es con quién gobierna. Independientemente de que luego supervise bien o mal, esa es la principal decisión, a veces la única que toman los jefes de Estado. Desde luego, López Obrador solía citar mucho a Juárez. Decía que Juárez se rodeó de hombres que parecían gigantes. Y esta parecía ser su máxima en su gabinete, en algunos casos de su gabinete en la Ciudad de México, todavía en el gabinete que propuso para la elección de 2012, pero en un camino político tan largo, lleno, digamos, de tantos vaivenes, de traiciones, de intrigas, de descontentos, pues la desconfianza se fue apoderando del círculo más cercano del presidente. Entonces, los que permanecen ahí después de tantos años no son necesariamente a quienes les dio el mejor perfil para gobernar, sino los que se han mantenido leales, obedientes o con quienes hay un vínculo de parentesco. Esas son las características de quienes confía el presidente. Sí, sin duda. Sí, pero lo más extraño es que el presidente confíe, por ejemplo, en una persona como Manuel Bartlett para hacerse cargo de una empresa tan importante como es Comisión Federal de Electricidad, que es un dínamo de la fuerza económica, social, inclusive política del país. O sea, ¿cómo confió Andrés Manuel López Obrador, un hombre de tanta lucha, de tanto esfuerzo durante tantos años, en personajes como él o Durazo o algunos otros que sabemos vienen de otras ideologías, pero también de otra manera de entender el ejercicio de la política? Sí, yo el caso de Manuel Bartlett me lo explico muy sencillamente. Manuel Bartlett siempre ha sido un nacionalista, un defensor de la soberanía de México, y hay quienes dicen que hasta la ilegalidad, ¿no?, por el llamado fraude patriótico en Chihuahua, y se ha confrontado fuertemente con los intereses de las agencias de inteligencia de Estados Unidos desde hace muchos años. La CFE era una posición que había que defender frente al embate de esas fuerzas, y además de que Bartlett es muy capaz políticamente. Este caso no me llama tanto la atención como otros, que son más bien personajes que no tienen ni esa trayectoria política, o sea, aunque no sean polémicos. Por ejemplo, casi nadie o no ha aprendido en la conversación pública los señalamientos que se han hecho sobre Gabriel García, por ejemplo, ¿no? Conocido aquí en La Laguna por agua saludable. Sí, conocido en La Laguna
que salió, yo diría, con más pena que gloria, y que ha ido acomodando en cosas, en tareas muy importantes, y que fue el responsable del diseño de la política social de esta administración. Bueno, ¿qué características tiene él? No tiene la trayectoria de Bartlett, no tiene una, digo con todo lo que le podamos criticar a Bartlett, no tiene una definición ideológica como esa, ni experiencia que le permitiera diseñar la política social del país, sino características como la obediencia que te decía y una trayectoria importante en la organización electoral. Creo que eso, la disposición solo o primordialmente a el triunfo electoral, ha contaminado mucho el gobierno. Hay muchos que ayudan en lo electoral y que a la hora de gobernar son colocados ahí como si se tratara de lo mismo. Y aunque sea política, son dos oficios muy distintos. Ganar electoralmente, que se ha demostrado que el presidente es muy bueno en eso, y gobernar son oficios distintos, pero en este caso se han traslapado de manera muy importante. Estamos hablando con Gibran Ramírez Reyes, politólogo y militante de Morena, articulista también. Te saludo Arturo González. Gibran, una pregunta que, bueno, la ligo con otra que tiene que ver. Primero, lo que tú planteas es una idea que va a contracorriente con lo que se venía diciendo respecto al control que le gusta tener al presidente respecto a todas las decisiones que se toman en su gobierno. Tanto la oposición como algunas figuras internas que han manifestado sus diferencias con el presidente han dicho que muchas veces pues, no escucha a sus asesores y que él al final siempre termina tomando todas las decisiones, ¿no? Eso por una parte, pero por la otra también, esta idea de que quienes gobiernan son personajes que él decidió integrar a su gabinete. Por ahí mencionas a Adán Augusto López, mencionas a Luis Crescencio Sandoval, entre otros. Esta disparidad de perfiles no sería también el factor, determinante de las complicaciones que enfrenta actualmente el gobierno, es decir, de las contradicciones que vemos en su gobierno. Sí, yo creo que es muy importante. No creo que sean absolutamente contrapuestas esta vocación por el control y esta, pues no sé si delegación o abandono de decisiones importantes. Por ejemplo, un caso, el que a mí me parece más escandaloso, que yo creo que es el principal problema público del país, es la tragedia educativa. Todavía no tenemos idea de cuántos niños abandonaron la escuela en la pandemia, de cuántos niños quedaron huérfanos de cuidador primario o secundario, y de cómo vamos a recuperar estos 3 años de atraso en un programa de compensación para todos los niños en todo el país. No hay nada de eso. No lo hizo la Secretaría de Educación Pública, aunque ya anunció un plan. Después de toda la tragedia anunciaron un plan. Y no lo hicieron las secretarías de los estados. Digamos que hay un canal que está atascado porque el presidente no toma la decisión de hacer eso. Entonces nadie se mueve y las cosas siguen con la inercia, lo cual en este caso y en otros tantos se vuelve trágico. Entonces yo creo que conviven esa vocación por el control. Las decisiones, sí, hasta a nivel micro, sobre todo en lo electoral, en el manejo con las otras instituciones, en el jaloneo político, pero no son cosas contrapuestas. Puede el presidente decidir vetar candidatos, puede decidir, no sé, la gira de Adán Augusto por todo el país para polarizar y confrontar, para dar una imagen propagandística del gobierno. Puede estar en todo eso y decidir hasta minucia. Pero entre tanto hay muchos asuntos públicos que debería decidir y que porque él no decide no se empiezan a arreglar. Ok. Gibran, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato.
Ya lo has dicho, el presidente además no ha dejado nunca de ser un operador político, pero ¿qué podemos esperar en estos 2 años que quedan ya de administración? Que bueno, se viene la sucesión presidencial. ¿Va a reforzar esta parte de la operación política meramente y cada vez menos, que si bien no se ha destacado tanto por hacerlo, pero va a deslucir mucho más como un jefe de Estado? ¿O qué expectativa pudiéramos tener? Desgraciadamente yo creo que eso es lo que va a suceder. El partido y el gobierno han tendido a fusionarse. Entonces podemos ver cosas como que el gobernador Durazo esté discutiendo por largas horas, porque es al mismo tiempo el presidente del Consejo de Morena, asuntos como la convocatoria al gobernador para el estado de Coahuila. Eso, un gobernador de otro estado metido a discutir eso, mientras personas dobletean en los cargos, como la secretaria general de Morena, que al mismo tiempo es senadora, mientras se hacen algunos gobiernos, como el de Chiapas, que tienen que renunciar secretarios para irse de secretarios del Ejecutivo Nacional. Toda esta función habla de que el aparato completo se va a volcar a lo electoral. Y es muy preocupante, sobre todo pensando en el marco de la pretendida reforma en materia política que se quiere hacer. Sí. Eso nos anuncia ya el inicio del ciclo electoral. No creo que vayamos a parar. Entonces, el presidente ha dicho que tiene como prioridad acabar sus megaproyectos. Va a ser muy difícil. Los papeles de la Sedena dan cuenta, por ejemplo, de la dificultad para construir el Tren Maya y la falta de previsiones, porque tendrían que colocar pilotes que además dañarían el sistema de ríos subterráneos, que va a complicar muchísimo que se termine, por ejemplo, el tren. Ha dicho que otra de las prioridades es tener un sistema de salud de primer mundo, pero también hay muchas complicaciones institucionales y no se hizo la reforma constitucional que se tenía que hacer. Yo soy testigo de que Germán Martínez le propuso al principio del gobierno al presidente hacer una reforma integral de salud para trasladar, digamos, la atención universal al bienestar, lo que se está empezando a intentar ahora. Pero eso iba a ser una labor de 6 años, ¿no? Entonces se ve complicado que también eso se pueda lograr. Entonces yo creo que esas cosas no se podrán completar, a lo más se inaugurarán a medias, como la refinería de Dos Bocas, que va a empezar pruebas hasta 2024, ¿no? Aunque se haya dicho que se estaba inaugurando la fase de las pruebas. Entonces, importa más en este momento la disputa de la imagen, la propaganda, asegurar el voto cautivo de los beneficiarios de programas sociales, que empezar a arreglar este entuerto. Y esto es patente porque ni siquiera se ha hecho un diagnóstico de qué es lo que nos pasó con la pandemia, de cómo ha evolucionado la violencia. Se sostiene frecuentemente que los homicidios dejaron de subir como un gran triunfo, como que se empezó a revertir la violencia. Se compara siempre con máximos históricos para que parezcan reducciones, pero no se habla de que el ritmo de las desapariciones en México se duplicó. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez tengo más conocidos a los que les desaparecieron un familiar, que no están en las cifras de homicidios, desde luego, pero todo eso no está en la discusión pública, también porque en los medios de comunicación nos hemos dejado llevar por los temas y las polémicas que se lanzan desde la mañanera o desde las conferencias del secretario de Gobernación. Sí. Gibran, nos gustaría platicar contigo también de Coahuila. Ya no nos da el tiempo, pero si te parece bien, más adelante, en días posteriores, podemos buscarte para hablar del caso de Coahuila. Si puedes adelantarnos un comentario sobre lo que se está gestando dentro de Morena para la selección del candidato y pues los golpes bajos que se han venido dando en un minuto y pudiéramos abundar más adelante, Gibran. Yo espero que no sea así. Guardo una cierta esperanza, pero parece que en Coahuila lo que va a suceder es lo mismo que sucedió en Durango, es decir, una imposición avalada
desde el centro. Creo que el hecho de que un funcionario del gobierno, como el subsecretario de Seguridad, además de un área, digamos, muy compleja para el país en estos momentos, esté haciendo campaña tan libremente, incluido el tono que ha adoptado contra los otros precandidatos, anuncia eso, pese a que todas las encuestas serias traigan a Guadiana muy por encima, sobre todo en conocimiento, pero también en preferencia de los otros aspirantes. Cada vez se percibe más este aroma de cargada para justificar una decisión, aunque sea con los políticos del estado vecino, ¿no? Como Enríquez, como Omar Castañeda, que también se ha sumado ahí a la campaña de Ricardo Mejía. Muy bien. Para mí eso es lo que está por suceder. Ojalá Muy me bien. equivoque y haya encuestas verdaderas, pero Pues ya lo estaremos viendo muy pronto. Pues ha sido un gusto, Gibran, poder conversar contigo. Ahí está tu texto en internet. Creo que vale la pena que la gente le Milenio. dé una leidita y en otros portales también. Bueno, pues muchísimas gracias, Gibran, por tu presencia. gracias a ustedes, es un gusto hablar siempre. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, Gibran. Estuvo con nosotros Gibran Ramírez Reyes. El tiempo parece corto siempre. Bueno, vamos a ir a la pausa. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.